noches, Pedro. Un gusto. Disculpa, tuvimos aquí cierta vicio en nuestro sonido. Te comento que estamos muy contentos de poder tener esta transmisión contigo. Te consideramos más que un miembro fundador de Morena, un miembro creador de Morena. Por favor. Sí, claro. Y estamos ávidos de escuchar el mensaje que tienes para nosotros ahora que este movimiento de personas que estamos tan comprometidas está un poco tambaleante y estamos en Casa Morena, Boca del Río, retomando el rumbo para lo que viene en este 2021-22 y lo que sigue. Entonces estamos atentos al mensaje que quieras compartirnos. ¿Por qué están tambaleantes? Bueno, porque se presentó pandemia, y bueno, apenas estamos retomando nuestro ejercicio. Nos gusta mucho en Morena Boca del Río ser un centro de formación política, tener nuestras asambleas de manera permanente, y las habíamos suspendido por cuestión de pandemia. Te comento que la semana pasada fue que reiniciamos después de año y medio de poner en pausa esta actividad. Reiniciamos con una invitada sumamente especial, la senadora Gloria Sánchez. Y bueno, ahora estamos ávidos del mensaje que puedas tú brindarnos para esta Casa Morena Boca. Bueno, pues es muy simple, pues el mensaje de que ya pasó la hora de estarnos dando de puñaladas entre nosotros. Tenemos que ir para adelante. Tenemos tareas fundamentales, dos tareas. Una es echarle todas las ganas a la revocación de mandato que tenemos el año entrante. ¿Por qué tenemos que echarle todas las ganas? Porque nosotros queremos instaurar la verdadera democracia en México. Y la verdadera democracia implica cumplir y hacer cumplir por primera vez en la historia el artículo 39 de la Constitución, que a la letra dice, yo creo que todos lo sabemos y lo debemos saber de memoria: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Esto que se quedó en el 17 como una cosa un poco quimérica, nunca fue cumplido, nunca. Y hoy estamos ante la posibilidad de hacerlo cumplir. Darle el derecho al pueblo de alterar o modificar la forma de su gobierno y hacer realidad el principio de que la soberanía nacional en él reside. Tenemos un presidente por primera vez democrático, por primera vez, que está dispuesto a someterse a la soberanía del pueblo. Y tenemos que ir a preguntarle a esa soberanía: ¿quieres que este señor que nosotros elegimos continúe en la presidencia o quieres que se vaya? Yo no tengo la menor duda del resultado de esa consulta. Pero aún si la tuviera, diría: hay que hacerla. Hay que hacerla porque si no, cometeríamos traición contra nuestros principios. ¿Por qué tiene pánico la oligarquía reaccionaria?
de la revocación de mandato? Pues tienen pánico de que Andrés Manuel salga fortalecido, de que se ratifique la decisión del pueblo de 2018 de que él está al frente del Ejecutivo Federal. Yo creo que tiene razón la oligarquía en tener mucho miedo de este ejercicio democrático, pues porque como se ven las cosas en el panorama político, pues no tiene la menor posibilidad de deponer a Andrés Manuel de la presidencia. Mientras no habían hecho sus cálculos, le apostaban con todo a la revocación de mandato para ganarlo. En cuanto vieron que lo iban a perder, se echaron para atrás. Esta revocación se tiene que hacer independientemente del resultado, porque es uno de nuestros principios fundacionales. Queremos democratizar al país. La gran lección es que la oligarquía reaccionaria no es democrática. No le interesa en lo más mínimo la democracia. Uno de sus ideólogos, Enrique Krause, hablaba de una lucha por una democracia sin adjetivos. Decía él, la democracia es la democracia. No, mentira. Él estaba y está promoviendo una pseudo-democracia oligárquica, controlada, manipulada por los poderes fácticos del dinero, y en realidad lo que está promoviendo es una democracia no sin adjetivos, una democracia sin sustantivos. Es decir, si la democracia tiene como etimología demos, que es el pueblo, y kratos, que es el poder del pueblo, Krause querría un poder sin pueblo, es decir, un kratos sin demos. Este es el sentido de nuestra lucha y tenemos que lograr que no nos pase lo que nos pasó en la consulta pasada, que no alcanzamos los 7 millones de votos. Digo, fue un buen resultado. Estos resultados no pueden alterarse radicalmente en unas semanas ni en unos meses, porque no hay la costumbre en México de la consulta ciudadana. Tenemos que irla inculcando, tenemos que ir entrenando a la banda en el hábito de ser consultada. Y esto implica que debe participar en esas consultas. Tenemos pues una tarea insoslayable, ineludible, y lo bueno de las tareas insoslayables e ineludibles es que nos dan chamba y nos ponen a hacer cosas, y la verdad es que por la pandemia, por la parálisis del partido, que viene pues desde el triunfo, pues el partido se paralizó, el partido dejó de existir, dejó de tener vida interna, etc. Después vino la pandemia, y pues menos se pudo, y no había muchas tareas que realizar, entonces estábamos totalmente amorcillados, paralizados, etc. Pero no hay mejor forma de superar, y en esa medida pues nos empezamos a descomponer y nos empezamos a pelear unos con otros, etc. Y no hay mejor forma de superar esto que ponerse a trabajar. También quiero decir de paso, hay una polémica que se ha suscitado porque hay un grupo de compañeros que piden aplicar el estatuto e ir a un congreso ya, como primer paso. A mí me gustaría que el estatuto pudiera aplicarse, pero la verdad, y respetuosamente lo digo, respetando puntos de vista divergentes, pues creo que el estatuto no se ha podido aplicar desde 2018. Ha sido imposible aplicar el estatuto.
Yo honestamente les digo que he puesto mi mejor empeño en ayudar a que esto ocurra, independientemente de nombres propios, ¿eh? Se llame Yeidkol, se llame Ramírez Cuellar, se llame Mario Delgado, yo quiero ayudar. Pero no se ha podido. En 2019, les juro que varias compañeras y compañeros nos empeñamos en sacar adelante las asambleas distritales y nos echaron para abajo todo el proceso. Y luego logramos hacer un congreso para superar el impasse, se eligió a Ramírez Cuellar, y Ramírez Cuellar no pudo superar ese impasse. Le tocaron también circunstancias muy complicadas, porque pues se nos vino encima la pandemia. Y luego, a raíz de ese impasse, tenemos la intervención, la injerencia del INE, que hace él la encuesta y él nos dice, pues su presidente es Mario Delgado. Bueno, pues si es Mario Delgado, yo trabajo con Mario Delgado, no hay otro ahorita. Y si me pide que ayude, ayudo. Y está proponiendo una vía para superar el impasse, pues cómo no lo voy a ayudar. Ahorita mi objetivo no es sacar a Mario Delgado de la presidencia, porque, pues, y luego, ¿mañana qué? ¿Volver a lo que teníamos antes? Pues no, es decir, a esa trabazón, pues me parece que es un cálculo muy equivocado, muy suicida incluso. Entonces yo diría, bueno, normalicemos esto, abramos el padrón, porque pues el padrón que teníamos pues se quedó totalmente inoperante, porque fue impugnado, su legitimidad fue impugnada desde la presidencia misma del partido. Yeidkol se dedicó a decir que ese padrón no servía, que estaba adulterado, que estaba amañado, etcétera, hasta que logró que nadie creyera en el padrón. Yo vi el padrón, operamos con él para las asambleas que se hicieron en el 19, y pues es el padrón que hicimos entre todas y todos. Lleno de errores, sí, está lleno de errores. Errores de dedo, cosas garrafales, pero pues era lo que teníamos, pero pues ya nadie le cree a ese padrón, pues por lo tanto hay que hacer uno nuevo. Con base en ese hay que hacer dos campañas, una campaña de reafirmación de la militancia y es decir, que se buscará a toda la militancia registrada para preguntarle si quiere seguir estando en Morena, y se abrirá por otro lado a nueva militancia, porque ni modo que digamos que no lo abrimos, pues tenemos la ley en contra. Miren, la ley electoral es tan horrible que si Carlos Salinas de Gortari quiere entrar a Morena, no podemos decirle. El famoso sexto bis aplica para candidaturas. No podemos coartar la entrada al partido de nadie. ¿Tenemos que modificar ese estatuto? Pues yo creo que tenemos que modificarlo. Yo soy de la idea de que se establezca una suerte de noviciado antes de la militancia, una simpatizancia, por así llamarle, que obligue a los candidatos a militantes a trabajo político, a trabajo en las calles, a brigadeo y sobre todo a formación política, y que una vez que han pasado por ese proceso, que sería un filtro, puedan acceder a la condición de militantes con derecho a voz y voto, con derechos plenos. Pero para hacer eso tenemos que hacer un congreso. Para hacer el congreso tenemos que tener un padrón. Para tener el padrón, pues tenemos que reconfirmar las afiliaciones y tenemos que abrirnos a las afiliaciones. El presidente es de la idea de que no hay que temerle al pueblo. Y el pueblo es una cosa muy heterogénea.
hay gente muy noble, muy esforzada, muy entregada, y hay gente muy canalla y muy acanallada y muy abyecta. Todo eso nos va a llegar, pero además todo eso somos, compañeras y compañeros. O sea, nadie puede dudar a estas alturas que tenemos adentro del partido a gente muy indeseable. ¿Quiénes son los indeseables? Pues depende quién lo diga. Para unos son unos nombres, para otros son otros nombres, en fin. Pero sí me parece fundamental este proceso de recomposición y esta ruta eh, que nos da una posibilidad concreta de superar esta bronca que hemos tenido, que además pues era inevitable, era históricamente lógica, porque pues Morena se vació de gente, pues todo el mundo se fue al gobierno, el 90% de los dirigentes y de los cuadros se fueron al gobierno, ¿no? Pues, tenía que pasar. No teníamos ni tenemos a la suficiente cantidad de cuadros como para gobernar. Entonces, pues tenemos adentro del partido esta tarea concreta. ¿Para qué? Pues para emprender el trabajo de la revocación, y tenemos una tarea adicional sumamente importante, que es aún anterior, que es movilizarnos para impulsar la reforma eléctrica. Esta reforma, que ya fue enviada por el presidente al legislativo, le va a permitir a la Comisión Federal de Electricidad recuperar su peso, su importancia, su poderío, su capacidad de generar bienestar para la sociedad. Le va a devolver al país la soberanía energética, es decir, la capacidad de tomar sus propias decisiones en materia energética. Nos va a poner en el camino de emprender la transición a energías limpias y renovables de nueva tecnología, de nueva generación. Nos va a dar certeza y seguridad en el manejo del sistema eléctrico, que hoy en día es un desmadre, porque entran y salen los privados como les da la gana, no tienen regulación alguna, hacen lo que quieren, y además la Comisión Federal de Electricidad está impedida por ley para manejar la red eléctrica. Es así de aberrante lo que está ocurriendo. La red eléctrica la maneja el SENACE, que es un órgano autónomo. Es absolutamente delirante. La CFE ni siquiera fija tarifas. O sea, se echa encima las broncas con los usuarios, pero no fija las tarifas. Las tarifas las fija la Comisión Reguladora de Energía. Es así de grave. Y sin CFE, en garras del mercado, de eso que le llaman libre competencia, pues nos va a ir como le está yendo a España, como le fue a Texas. Yo les pido encarecidamente que se chuten la iniciativa. Les voy a pasar el link de donde la pueden bajar, porque es muy importante desmentir todos los infundios, todas las fake news, como dicen, todas las mentiras que se han vertido en torno a la reforma eléctrica. Por ejemplo, se ha dicho que es expropiatoria, que le va a expropiar a los privados sus instalaciones. Incluso se han atrevido a decir, fíjense ustedes hasta dónde son capaces de llegar, se han atrevido a decir que la gente que tiene paneles en sus techos para ahorrarse un dinero, para generar su propia energía, o para
para ser autónoma en caso de apagones, etcétera, que les van a quitar sus paneles. Se ha llegado al colmo de decir esa mentira. Eso no es cierto. La reforma eléctrica no pretende expropiarle a nadie ni un metro de cable. No hay tal. Se ha dicho que van a subir las tarifas, que porque la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad es más cara que la de los privados. Es mentira. Es absolutamente falso. La Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad para generar energía muy barata, claro, a condición de que la dejen, pues porque hoy en día no la dejan, porque la CFE tiene que dejar de producir para que los privados puedan meter su propia energía. Porque está en el último lugar de prioridades a la hora de inyectar electricidad en el sistema. Y por consiguiente tiene que mantener muchas de sus plantas paradas para no generar. Y claro, pues entonces cuando genera, pues sale más cara porque hay que prorratear lo que se genera entre todas las instalaciones, muchas de las cuales pues no generaron, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se dice que las energías limpias, bueno, no las energías limpias en general, en particular la eólica y la fotovoltaica, son mucho más baratas que las energías que genera CFE. Bueno, esto no necesariamente es cierto. La eólica y la fotovoltaica son energías que tienen un alto grado de intermitencia, es decir, se producen de manera intermitente cuando hay sol y cuando hay viento, y si no, no. Esto significa que Comisión Federal de Electricidad tiene que tener un respaldo para cuando esas energías no se están generando. Y tiene que echar a andar ese respaldo, porque ni modo que baje la cantidad de energía de todo el sistema eléctrico nacional cuando a fulanito se le nubló o cuando a mengano no le sopló el aire. No, CFE tiene que echar a andar sus generadores cuando eso pasa. O bien tiene que almacenar la energía de los privados en baterías que tiene que pagar la propia CFE. La CFE tiene que darle mantenimiento a la red eléctrica para que la usen los privados que no pagan nada por ella. Todas estas desviaciones hay que corregirlas y les digo, pues es una mentira total esto que nos han dicho. Luego viene el asunto de que, es que CFE genera energía con tecnologías sucias, ¿no? Bueno, no es cierto. Es falso de toda falsedad. Miren, la CFE es la primera generadora con energías limpias. La hidroeléctrica es una energía limpia. La geotermia es una energía limpia. Y además la CFE está instalando e impulsando la fotovoltaica. En pequeña escala, en microescala, en gran escala, está por definirse ya la magnitud precisa del proyecto solar de Puerto Peñasco, en Sonora, que le va a dar energía a toda la península de Baja California y a muchas poblaciones de Sonora. Van a ser 2,000 hectáreas de paneles. Cifras más, cifras menos. ¿Qué más dicen? Es que no va a llegar inversión extranjera. Pues nunca llegó con la reforma energética. Nunca llegó. Y mentira, o sea, está fluyendo la inversión extranjera bien, incluso después de la presentación de la iniciativa. De modo que, ¿qué más pueden decir? Pues no sé qué más dicen, pero todo lo que están diciendo para
boicotear esta reforma es mentira. Todo, absolutamente todo. Que atenta contra la competitividad, pues chingona competitividad teníamos, con unas reglas que equivalían a sentar a la CFE a una silla, amarrarla y darle un cuchillo de cocina, y a sus competidores darles fusiles de asalto para que la agarraran a balazos. Porque así ha sido, así sigue siendo, ¿no? ¿Por qué se necesita la reforma constitucional? Bueno, porque se intentó hacer las modificaciones pertinentes en la ley secundaria, y ¿qué creen? Que inmediatamente los privados se fueron a buscar a un juez, nalgas prontas, que los amparara, y para este juez resultó muy fácil decir, es que esa ley eléctrica que ustedes modificaron es anticonstitucional, porque la Constitución dice ta, 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 ta. Por eso tenemos que modificar la Constitución. Esa es la razón principal. Entonces, pues el problema es que no tenemos la mayoría calificada, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, para poder hacer cambios constitucionales. Ni Morena por sí misma, ni Morena con sus partidos aliados, tiene esa mayoría calificada de 2/3. Por lo tanto, hay que entrar en una negociación con sectores de la oposición para que se pueda conformar esa mayoría a fin de hacer la modificación al texto constitucional. Y va a ser una negociación muy complicada, que va a necesitar el apoyo de la movilización popular. Arrancamos el 20 de noviembre. Ya nos convocó Andrés Manuel a ir a las plazas públicas, a asambleas informativas, en donde se nos va a decir en qué estamos, se va a discutir por dónde seguimos, etc. Es fundamental que el partido participe, y no solo que participe, que encabece la movilización popular. Miren, esto no se va a quedar en Morena. La gente que no esté en Morena va a apoyar. El país va a apoyar, no me cabe la menor duda. La gente se va a movilizar como se movilizó en tiempos de Lázaro Cárdenas, en tiempos de la expropiación petrolera. Pero tenemos que ponernos a la cabeza para este respaldo popular masivo que requiere esta batalla. Es una batalla, creo que no exagero si les digo que es la más importante de las que se han librado en la Cuarta Transformación, y en la que hay más cosas en juego. Hasta ahora, la verdad, la hemos tenido fácil. La hemos tenido fácil porque hemos podido avanzar con las facultades de la Presidencia de la República, con lo que hemos podido hacer con la mayoría absoluta en las cámaras, pero no hemos podido ir a reformas constitucionales de mayor calado, pues porque no hemos tenido la mayoría calificada. Por ejemplo, para instituir la Guardia Nacional hubo que negociar, hubo que meterle mucha negociación. Nuestros legisladores y legisladoras se lucieron para poder hacer esto. Y se logró sacar mayorías calificadas para aprobar la creación de la Guardia Nacional. Esto es mucho más complicado porque en la creación de la Guardia Nacional no había la cantidad de intereses en juego que hay
en esta ocasión. Es decir, en esta ocasión sí estamos tocando intereses muy corruptos, intereses delictivos, que van a mover cielo y tierra para impedir que se haga la reforma. A mí me da mucha alegría la perspectiva porque significa que vamos a regresar a las calles y las calles son nuestra fuerza y la verdad es que las hemos ido perdiendo. Las hemos ido perdiendo y hemos perdido muchas banderas, o nos las han arrebatado o nos hemos apendejado. Yo creo sinceramente que la lucha de las mujeres por la plenitud de sus derechos es nuestra bandera. Creo sinceramente que la lucha por tener un medio ambiente limpio es nuestra bandera. Y creo sinceramente que los derechos de los pueblos indígenas son nuestra bandera. Y pues tenemos que recuperar esas banderas. Los derechos humanos, ahora resulta que la derecha es la dueña de los derechos humanos, háganme el favor, es de veras absolutamente aberrante. Entonces, tenemos que recuperar esas banderas y eso se logra en las calles, eso no se logra con el ejercicio de gobierno, no se logra en el legislativo, se logra en las calles. Entonces, pues fíjense nada más la cantidad de tareas que tenemos, ¿no? Que esto nos implica. Ir a a ver, permítanme que estoy tratando de... Ay, espérenme tantito, aquí está. Oh, aguántenme un cachito. A ver, es que les quiero pasar el texto de la reforma eléctrica, de la así llamada reforma, que es la reforma a la ley de la industria eléctrica. Pero es que traigo un desmadre acá. A ver, aguántenme tantito. Gaceta Parlamentaria, aquí está. Ok. Entonces, les decía que pues es absolutamente imperativo dejar atrás todas las broncas las broncas internas que hemos tenido, no distraernos, no apuñalar a la compañera, al compañero que tenemos al lado, porque el adversario está enfrente, no está al lado. Entre compañeros de Morena no hay adversarios. Los adversarios son pues, los que están tratando de que este país no cambie. Y pues yo confío en que no lo van a lograr, pero pues hay que chingarle, ¿no? A ver, espérenme, ahorita va. A ver. Es que se pegó como todo un chorizo de letras a esta dirección. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Ok, ahora les aviento por la mensajería. A ver, esta Marinola tiene mensajería, entonces a todos ahí les va el link. Ahí está. Gaceta de Diputados, GovMX, PDF, bla, 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 ahí está. Ahí está en el chat. Lean, por favor, esta iniciativa, estúdienla, discútanla, analícenla, vean las implicaciones y salgan a defenderla, y salgan a promoverla, imprímanla, enséñensela a la gente, explíquenle, iniciativa en mano,
todas las falacias que han estado propalando los oligarcas corruptos, las empresas extranjeras, los buitres energéticos. Y pues eso es, compañeras y compañeros, lo que tendría yo que decirles. Son 8:21, yo creo que tengo chancecito como para un par de preguntas y tengo que irme, ustedes disculpen, pero ando con el tiempo encima. Venga. Hola, fíjate que tenemos aquí algunas preguntas, a lo mejor si nos pudieras responder algunas y ya nada más para terminar la participación. Dice, si el presidente de la República se somete a revocación, ¿lo harán consejeros, presidentes de Morena y delegados? No. No, es decir, son cosas muy distintas. A ver, el presidente de la República es electo por mandato popular soberano. Las dirigencias de Morena pues no tienen nada que revocar porque no hay mandato. O sea, pues a Mario lo puso una encuesta hecha por el INE, pues ¿qué le vamos a revocar? O sea, no tiene ningún sentido. No, digamos, quizá lo tendría si estuviéramos viviendo una normalidad estatutaria. No estamos viviendo una normalidad estatutaria. Luego, tenemos que tener también presente que el desmadre del partido, el desmadre organizativo, es la acumulación de huecos, de chimuelos, de pleitos, de etcétera, que han ido conformando una cosa que tenemos que cambiar. Y para cambiarla nos tenemos que organizar. Y si la cambiamos antes de estar organizados, pues vamos a tronar al partido. ¿Con quién, en qué universo vamos a hacer una revocación contra un dirigente o una dirigente del partido? ¿Con qué padrón? ¿Con qué estatuto? Ese estatuto tenemos que actualizarlo, compañeras y compañeros. Estamos viviendo con un estatuto antediluviano, es decir, anterior a 2018. Un estatuto hecho y diseñado cuando estábamos en la oposición. Tenemos que cambiar eso en un congreso. Y para hacer el congreso tenemos que ir a un proceso de afiliación. Y para hacer el proceso de afiliación necesitamos que las y los dirigentes actuales de Morena se pongan a chambear en eso. Quienes sean, como sean, pero que lo hagan. Que establezcan una ruta crítica y vámonos. Pero imagínense si ahorita nos ponemos a revocar a la dirigencia, pues, ¿cómo le hacemos? Y además de qué la revocamos, insisto, pues si ahí hay toda suerte de negociaciones, encuestas, gente que fue electa en 2015, si mal no recuerdo, o sea, pues no tiene ningún sentido. ¿Cómo se van a dar las reformas para asegurar el proceso de la afiliación transparente? ¿Qué opinas de la eliminación de la estructura, de las estructuras paralelas de los delegados designados? ¿Cómo se van a dar las reformas para asegurar el proceso de afiliación transparente? A ver, no hay reforma alguna. Para afiliar, la reforma viene después de la afiliación. Ahorita lo que hay que hacer es afiliar. ¿Cómo garantizamos que las afiliaciones sean transparentes? Pues haciéndola nosotros, participando en el proceso de afiliación. No hay más. Es una tarea de todo el partido. Son dos momentos, insisto. Uno es reafirmar a quienes ya estamos en el padrón. Tenemos que ir a buscar a todos los integrantes. Estamos inscritos en el padrón. Para ver si no nos morimos, para ver si no nos hemos pasado al PAN, para ver si X. Esa es una parte. A partir de lo que hay de padrón.
Y la segunda parte es abrir la afiliación a quienes no han estado en Morena. Así de simple. Y garantizar la transparencia de eso, pues significa, uno, participar, y dos, confiar en nosotros mismos. No hay más, o sea, y ver que nadie afilie 700 nombres que llegaron en una caja en un día, ¿no? No, pues tienen que ser afiliaciones individuales, presenciales, o bien afiliaciones internéticas con clave de lector, con candados para asegurarnos de que no nos spamen y no nos metan ahí 10,000 de un golpe, etcétera, ¿no? No hay más. ¿Cómo se van a dar las reformas para... ¿qué opina de la eliminación de las estructuras paralelas de los delegados designados? Miren, las estructuras están del nabo. El partido al que peor le fue en 2018 fue a Morena. No nos hagamos valles. Morena se quedó absolutamente mutilado, chimuelo, en el aire, etcétera. Hay consejos estatales inexistentes, en fin. Yo me preocuparía por hacer un proceso que nos garantice la reconstrucción de los órganos del partido después de un congreso, no antes. Antes no hay manera, no tenemos ni reglas para hacer eso. Entonces yo les diría, trabajemos todos, ¿no? Designados, no designados, vamos a chambearle porque si no le chambeamos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, los delegados designados nos pueden caer muy gordos, les podemos saber cosas, etcétera, pero miren, a mí me parece que hay que chambear con todo mundo. Y pensando en que nos tenemos que dotar de una institucionalidad que no tenemos. La verdad es que estamos en el aire, es decir, no nos podemos sacar de la manga comités, reglamentos, porque no tenemos base para eso. Vamos, uno, a reconstituir el padrón, vamos a nuestras asambleas distritales y de ahí vamos a un congreso. Y en el congreso discutimos cambios de estatuto, que es necesarísimo, y elegimos una dirigencia legítima. Esta dirigencia está tocada de ilegitimidad, pero sin duda alguna. Pero aquí el problema es que pues necesitamos una dirigencia para poder transitar a la legitimación, para poder transitar a algo institucional. ¿Cuándo hay Congreso Nacional con quórum? Pues cuando tengamos el padrón. Cuando tengamos el padrón, yo creo que no va a haber problema. Ahora, con lo del quórum, a ver, aquí hay una ambigüedad. Los congresos siempre han tenido quórum. Lo que no ha tenido quórum es el Consejo Nacional. Pues, ¿por qué no tiene quórum el Consejo Nacional? Pues por lo mismo, pues porque estamos desgastados, peleados, agarrados del moco, pues así como, ¿no? Porque hay consejeros que no están, que se fueron, que están en otras tareas. Hay muertos de COVID entre nuestras filas. Entonces, pues ojalá que lo puedan armar pronto y que se acuerde ahí, pues, una ruta crítica a la normalización del partido. ¿Considera bueno categorizar la afiliación para reconocer derechos adquiridos a la militancia? No se puede. El único derecho adquirido de la militancia es el derecho a ser reconfirmados, es decir, el hecho de que se les busque para preguntarles si quieren seguir estando en Morena.
Eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo separado de quienes nunca han sido militantes de Morena. ¿Y quiénes son los militantes de Morena? Pues los que están en el padrón que tenemos. A partir de ahí tenemos que partir con ese proceso para hacer un nuevo padrón. Derechos adquiridos, pues ¿cuáles derechos adquiridos, compañeras y compañeros? Pues esto no es una aristocracia. Yo considero que el estatuto futuro tiene que considerar una diferencia entre militantes plenos, con plenos derechos, y aspirantes a militantes. Pero eso lo tenemos que acordar en un Congreso Nacional. No lo podemos establecer arbitrariamente ahorita para decir, te vas a inscribir como simpatizante y luego de un proceso vas a ser militante, porque eso no está en el estatuto y no podemos modificar el estatuto a contentillo, hay que modificarlo en la instancia que corresponde. Ergo, no hay derechos adquiridos. ¿Qué opinas del caso Monreal y lo que significa su anuncio de ruptura en el contexto de la reforma constitucional en materia eléctrica? Bueno, él no anunció ruptura alguna, él anunció que está emberrinchado en ser presidente, eso es otra cosa. No anunció que iba a romper con Morena o que había roto o con el gobierno de López Obrador. Bueno, pues yo creo que es un compañero que tiene unas ambiciones muy inocultables, lamento que las tenga, creo que Monreal podría ser un compañero mucho más eficaz y confiable si contuviera y moderara sus ambiciones. No lo hace, bueno, tampoco es delito, ¿eh? Tampoco es delito, y también creo que es un compañero que ha sido muy valioso en muchos momentos, y creo también que forma parte de esa pluralidad de Morena, que no a todos nos gusta, pero miren, Morena tiene una representación de la sociedad y la sociedad es como es, no como nos gustaría que fuera. Y les voy a poner un ejemplo. Hubo un descontento generalizado con las candidaturas de este último proceso de junio. Yo en alguna medida comparto alguno de ese descontento, pero en otra medida también me hago la reflexión de que esas candidaturas son un reflejo real de la sociedad y de cómo está la sociedad, ¿eh? Y pues, la sociedad pues tiene atrasos políticos, tiene miserias, tiene, les decía, acanallamientos incluso. Entonces, pues el gran desafío, el máximo desafío de la Cuarta Transformación es transformarnos a nosotros mismos. Miren, les voy a poner el caso de Guerrero con Salgado Macedonio, ¿no? Que fue un caso muy polémico, que incluso provocó un disenso grave adentro del partido, ¿no? Hubo compañeras y compañeros que impugnaron esa candidatura. Miren, al compañero Salgado Macedonio yo ni lo conozco. Estuve en la comisión de encuestas, se hicieron 2 encuestas para Guerrero, se repitió, no se repitió, se hizo una como de descarte porque había como 60 candidatos y luego se hizo otra. Si a mí me hubiesen preguntado, es decir, si esto no se hubiese decidido por encuestas, sino por la voluntad autocrática de Pedro Miguel, por ejemplo,
pues a lo mejor yo habría votado por Néstor Salgado o habría votado por Pablo Amílcar Sandoval antes que por Félix Salgado. Desde luego que no me hice eco de las acusaciones de violación porque me pareció muy evidente que eran acusaciones muy oportunistas, es decir, electoreras, como se demostró a posteriori, porque en cuanto pasaron las elecciones nadie se volvió a acordar de esas acusaciones. Nadie volvió a mencionar que Salgado Macedonio era violador. Por lo tanto, me parece que hubo un muy claro sentido de la oportunidad de formularlas. Y les digo, pues se hizo la primera encuesta, Salgado Macedonio quedaba hasta arriba. Y les juro que se hicieron encuestas muy rigurosas y muy apegadas al método demoscópico. Se hace el descarte, se viene la segunda encuesta, Salgado Macedonio queda hasta arriba. O sea, pues las y los guerrerenses querían que fuera Salgado Macedonio. Y ante eso, pues si somos democráticos consecuentes, pues entonces postulamos a Salgado Macedonio. Es así de barato, ¿eh? Esto, si me preguntan el caso de Nuevo León, pues a mí no me gustó esa candidata, nada, desde el principio. A mí me habría encantado que fuera Tatiana Cloutier. Pero la verdad de las cosas es que en las encuestas externas, pues Tatiana quedaba muy atrás, muy, muy atrás. Y por lo tanto ella misma declinó y ya ni siquiera participó en nuestras encuestas. Fue su elemento de toma de decisión, decir, bueno, no, pues, ¿para qué me meto en esto? ¿No? Entonces creo que no debemos casarnos con una afiliación o con una repugnancia, con una, en estos casos, sino analizar el conjunto de cosas. Y para serles franco, yo no tomé partido por nadie, pero absolutamente por nadie en todo ese proceso. ¿Generó muchos descontentos? Sí. Me vinieron a ver como, antes de las encuestas, me vinieron a ver como 35, 40 personas con su encuesta en mano a decirme, mira, ya mandé a hacer una encuesta y yo gano. Pues sí, compadre, tú ganas, tú la pagaste, pero aquí se va a hacer una encuesta que va a decir, ¿no? Y claro, todo el mundo quedó descontento. Pues si había 5 o 6 peleándose un cargo, una postulación, digamos que había 6, pues 5 de 6 quedaban descontentos. Y me parece que sí faltó autocrítica y faltó pues capacidad de ver el panorama general, y resultó más fácil decir, es que nos hizo encuestas, es que las encuestas estaban amañadas, es que fueron simuladas, es que la chingada. Pues sí, esto era lógico que pensaran eso, ¿no? O no era lógico, era producto, es producto también de una subcultura política que tiene detrás el motor de la ambición, a fin de cuentas. La pregunta de la revocación de mandato está muy ambigua. ¿Qué podemos hacer ante esto? Creo que nada. Creo que nada porque así ya quedó. Entonces, tragárnosla. Igual la pregunta de la consulta pasada quedó muy ambigua y miren, la verdad es que toda la estructura electoral, el régimen de partidos están hechos para empujar a todas las fuerzas políticas al centro, a la indefinición, a la ambigüedad, a las medias tintas, al agua tibia. Todo.
Por eso les repugna que Andrés Manuel sea tan directo, y tan al grano y tan al chile, y que diga las cosas como las dice, porque ellos siempre quieren como vestir todo bajo mantos de ambigüedad, de indefinición, pues porque les conviene, porque son hipócritas. En este caso, por ejemplo, pues ni modo que salgan a decir, yo estoy en contra de la reforma eléctrica porque me chinga mis ganancias, pues no lo pueden decir, entonces tienen que inventar que la competitividad, que el desarrollo nacional, que qué barbaridad, tienen que inventar cosas. Y de la misma manera, todo este régimen en el que estamos atrapados nos empuja a la despolitización de las cosas, a despolitizar a los partidos políticos, a convertirnos en organismos que administren presupuestos y ya. Nos tienen retacados de dinero. ¿De cuánto es el presupuesto de Morena de este año? Como 800 millones de pesos. Bueno, es absurdo, yo diría que lo reduzcan a cero. Volvamos a los principios de que aquí se milita por un principio de servicio y con desinterés, porque en cuanto nos inyectan esas cantidades, nos empezamos a pelear, ¿saben qué? No por ideas, no por proyectos, no por propuestas, nos empezamos a pelear por la lana, carajo. Nos empezamos a pelear pues porque mira una camioneta, qué bonita está, y pues un celular, me lo va a pagar el partido y una oficina, y voy a poder contratar a mis cuates. Esos son luego los pleitos, compañeras y compañeros, no nos hagamos tontos. No hay pleitos porque tenemos proyectos y visiones distintas. Entonces, dejemos atrás esos pleitos. Vamos a construir un marco que nos permita dirimir nuestras diferencias realmente ideológicas, porque ahorita ni las hay. Todo se limita a una rebatinga por cargos, por postulaciones. Dejemos eso. Miren, uno sirve igual repartiendo volantes que tomando decisiones, que de veras, o sea, contribuyamos. No nos clavemos en que yo me merezco, en que por qué a mí me marginaron, en que ese cabrón viene de quién sabe dónde. O sea, hagamos nuestra chamba, ayudemos a hacer la chamba, vigilemos que la gente no se extralimite, que no abuse, etcétera. Tengamos claro que las posiciones de poder enloquecen a la gente. Porque de veras, o sea, basta con que alguien se vuelva diputado local para que empiece a hacer pendejada tras pendejada tras pendejada. Me ha tocado estar en las pláticas de formación política con compañeras y compañeros diputados electos. Bueno, ya no son electos, ya casi todos tomaron posesión, locales y federales. Y mi principal consejo es decirles, oigan, no cambien de coche, no cambien de casa, no se la crean, no contraten chofer. Es que si ustedes han estado viviendo con 20,000 o 30,000 pesos mensuales y de pronto empiezan a ganar 100,000, se van a volver locos, no les va a alcanzar el dinero. Se van a creer que ustedes por su linda cara se merecen eso y más, y no es cierto. Deberíamos estar recortando a la mitad los sueldos de todas las legislaturas. A la gente se le olvida para qué fue electa, para qué llegó al cargo, para qué se le pidió un encargo, y empiezan a volar. No hagamos eso en el partido. No nos disputemos una oficina. No nos disputemos un ejercicio presupuestal ahí de que luego estamos peleando por 20,000, 30,000, 50,000 pesos. Si alguien más lo quiere, que se lo lleve, déjenlo. Ese luego se va a tropezar y se va a romper la boca. Porque la ambición desmedida rompe el saco. Eso es lo que puedo decirles. Me tengo que retirar, si ustedes disculparán.
creo que contesté todo. Pues eso es. Ya no. Perdón, sí, yo ya despidiéndome, aplaudiendo. Muchas gracias por todo. Esperemos y no sea esta la última. Esta es tu casa. Muchas gracias. Espero verlas y verlos pronto, pero ya presencial. Ya me anda por ir a Veracruz y pronto nos vemos por allá. Por supuesto. Muchos abrazos, compañeras y compañeros. Adelante.